Hola, bienvenidos a esta sesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las ideas principales y las ideas secundarias de un texto y cómo aprender a identificarlas. Antes de entrar con la definición, te voy a leer un discurso. Este discurso es de Martin Luther King y se titula Yo tengo un sueño. Yo lo voy a leer, quiero que lo escuches atentamente y que luego me digas ¿cuál crees que es el mensaje que Martin Luther King buscaba transmitir con estas palabras? Atrás, un gran americano bajo cuya simbólica sombra estamos hoy parados firmó la Proclamación de Emancipación. Este trascendental documento llegó como una luz de esperanza a millones de negros esclavos quienes habían sido marcados por las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer jubiloso para terminar la larga noche de su cautividad. Pero 100 años más tarde, el negro no es libre aún. 100 años más tarde, la vida del negro está tristemente amputado por los eslabones de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años más tarde, el negro vive en una isla solitaria de pobreza en el medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años más tarde, el negro está aún languideciendo en los rincones de la sociedad americana y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Ok, ¿cuál crees que es el mensaje que buscaba él transmitir con su discurso? ¿O qué ideas eh, resuenan más o destacan más según tú? Si mencionas tal vez temas como la libertad y la discriminación, estás muy acertado. Efectivamente, en este discurso, que es este fragmento es el inicio de su discurso, y Martin Luther King expone sobre eso, que a pesar de que se había firmado la libertad hace mucho tiempo en Estados Unidos, la raza negra seguía siendo esclava, tal vez no como tal, sino como todavía parte de un racismo, em, parte de también ser exiliado en esta tierra que supuestamente es la tierra de la libertad. Entonces, básicamente es eso, se trata sobre la libertad, sobre el racismo, sobre cómo esta raza aún es esclava. Entonces, basándonos en eso, vamos a hablar precisamente de esas em, como bases, esas cosas que resuenan más o resaltan más de un texto. Entonces, antes de descubrir cómo aprender a identificar las ideas principales y secundarias, vamos a hablar un poco sobre qué son las ideas principales en texto. Em, para esto es necesario que entendamos bien algunos conceptos. Por ejemplo, que un texto está compuesto por distintos mensajes que resultan de alguna forma codificados en un orden o jerarquía, con el objetivo de que la información que se transmita sea comprendida por el lector. Estos mensajes codificados que decíamos son las ideas que pueden dividirse en principales o en secundarias. Su uso en un texto indica que el autor domina de manera correcta un idioma y que la comunicación entre un emisor y receptor será efectiva. Entonces, en primer lugar, para aprender o para saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto, es decir, es la hipótesis o premisa del mensaje sobre el que el resto de ideas se apoya. En cualquier texto debe existir esta idea
principal que lo ayude a estructurarse, que sirve como base o de alguna forma como una columna, algo que lo sostenga. Ya que sin ella, sin esta idea principal, se formaría un desorden de oraciones que no tienen sentido ni coherencia entre sí. Esta idea principal puede aparecer de forma explícita o tácita. En el caso de las ideas secundarias, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que descifre tras leer y comprender el texto. Estas son como pequeñas pistas de lo que prácticamente el autor quiere expresar verdaderamente. Por lo tanto, la idea principal es la que aporta lógica al texto y lo que permite la construcción de una estructura formando la base que se sustenta con las ideas secundarias o ideas derivadas. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a mostrar cuáles son las características en las que uno como lector debe fijarse para saber si son ideas principales o son ideas secundarias. Vamos a ver las características de las ideas principales. Como ya mencionábamos con anterioridad, son las bases del texto. A su alrededor significa que se forman el resto de ideas. Si piensas como en un mapa mental, el centro es esa idea principal. Sin ellas no se puede sacar más ideas. Como mencionábamos también, pueden aparecer de forma tácita en el texto, es decir, que no tienen que aparecer literal o textual o explícitamente en el texto para que el lector las encuentre. Aun cuando no aparezcan de forma clara, se sabe que existe y que la idea se mantiene durante todo el texto. Esto es debido a las ideas secundarias. Reconocerlas es bastante sencillo, ya que si eliminas esta idea, el texto pierde todo su sentido. Ya que, como te decía, si lo pensamos como un mapa mental, las ideas secundarias no tienen un sustento en el que apoyarse, están regadas por todo el texto, por así decirlo, sin tener un soporte o una estructura. Esto las hace ser independientes del resto y aun cuando se sigan apoyando en las ideas secundarias que sirven para aumentar la comprensión del texto. Ok, ahora vamos a ver las características de las ideas secundarias. Siempre van a nacer de la idea principal y van a conectar con ella haciendo que el mensaje tenga sentido y que su comunicación y comprensión sea más efectiva. Si lo quieres ver de esta manera, las ideas secundarias son las que ayudan, las que están recolectando o dando más información al lector. Más que nada, más que recolectar es eso, aportando más información. Sirven para explicar la idea principal, es decir, que las ideas secundarias expresan las propiedades de la idea principal para lograr una mayor comprensión del receptor del texto. Es lo que te decía, son como pistas pequeñas que nos sirven a nosotros para entenderlo mejor o más claro. No hay un límite para las ideas secundarias, pueden ser tantas como el escritor quiere que sea, y esto es debido a que se deriva del tema principal, entonces no puede ser, digamos, poner solo 2 o 3, sino que es un recurso que el escritor usa para enriquecer su texto. Y de esta forma se logra ampliar la comprensión del tema o la idea principal. Por último, a diferencia de las ideas principales, estas no pueden ir solas, ya que perderían todo su sentido. Vamos a poner en práctica lo que ya mencionamos y te voy a presentar aquí un texto, es un fragmento de Isabel Allende, de su novela Hija de la Fortuna. Yo voy a leer el párrafo en voz alta y tú lo vas a leer y luego vamos a discutir cuál es la idea principal del texto y qué ideas lo fundamentan o cuáles son las ideas secundarias. Entonces dice,
Todo el mundo nace con algún talento especial y Elisa Somers descubrió temprano que ella tenía dos: buen olfato y buena memoria. El primero le sirvió para ganarse la vida y el segundo para recordar, si no con precisión, al menos con poética vaguedad de astrólogo. Lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos y fue como vivir dos veces. Solía decirle a su fiel amigo, el sabio Tao Chien, que su memoria era como la barriga del buque donde se conocieron, vasta y sombría, repleta de cajas, barriles y sacos donde se acumulaban los acontecimientos de toda su existencia. Despierta no era fácil encontrar algo en aquel grandísimo desorden, pero siempre podía hacerla dormida, tal como le enseñó mamá Precia en las noches dulces de su niñez, cuando los contornos de la realidad eran apenas un trazo fino de tinta pálida. Entraba al lugar de los sueños por un camino muchas veces recorrido y regresaba con grandes precauciones para no despedazar las tenues visiones contra la áspera luz de la conciencia. Confiaba en ese recurso como otros lo hacen con los números, y tanto afinó el arte de recordar que podía ver a Miss Rosé inclinada sobre la caja de jabón de Marcela que fuera su primera cuna. Ok. ¿Cuál crees que es la idea principal? ¿Qué es lo que más resalta el texto eh, con, con todo lo que dice? La idea principal acá es que Elisa Somers tiene una buena memoria. Eso es todo. Y si buscamos las ideas secundarias o las ideas que nos permiten fundamentar eso, vamos a encontrar varias. Por ejemplo, eh, lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido, pero sus recuerdos reales o ilusorios eran muchos y fue como vivir dos veces. También solía decirle a su fiel amigo el sabio Tao Chien que su memoria era como la barriga del buque donde se conocieron, vasta y sombría, repleta de cajas y barriles y sacos donde se acumulaban los acontecimientos de toda su existencia. Seguramente si seguimos buscando, vamos a ver esas referencias a lo que te mencionaba, que Elisa Somers tiene una muy buena memoria. Entonces, una vez que encuentras la idea principal o eso que resuena más o resalta más el párrafo o el texto, vas a encontrar más fácilmente las ideas secundarias. Y después de esto, ya solo te queda a ti ponerlo en práctica. Entonces, como ejercicio, vamos a dejar una redacción. Te toca a ti redactar un texto de 2 o 3 párrafos de cualquier tema que tú quieras. Puede ser, por ejemplo, el cambio social, puede ser el cambio climático, puede ser, eh, qué sé yo, tal vez sobre un libro, sobre una situación. Tú puedes elegir el tema. Sin embargo, tienes que escribir una redacción con ideas principales y con ideas secundarias. Luego lo venimos a compartir en la siguiente sesión y vamos a ver qué tan bueno eres detectando las ideas principales de otros textos de tus compañeros. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión. No te olvides decirle a alguien lo que aprendiste también y guarda todos sus trabajos en un portafolio. Ok, nos vemos y adiós.